Momento de hablar de historia, momento de meternos en la Revolución de Mayo, de la mano de nuestro columnista, licenciado Marcelo Gersani Oviedo. Muy bien, ahí está la presentación. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás, Puma? Muy bien. Licenciado, Vísperas del 25 de mayo. víspera del 25 de mayo, ¿no? Hoy va a haber vigilias y esas cosas, ¿no? Pero lo charlamos y me quedó esa sensación, ¿no? Un tema que puede ser abordado por multimiradas o desde distintos enfoques, porque fue todo un proceso Exacto, y consecuencia de procesos y que generó más procesos. exacto. Y incluso hasta podemos discutir si fue revolución o no. Claro. O qué es una revolución. Seguro. Y qué importancia tuvo en la historia argentina. Seguro. Sin duda, un evento porteño con consecuencias nacionales, digamos, ¿no? ¿Nacionales Entonces, o latinoamericanas? es que en realidad el contexto latinoamericano es el que va a determinar también lo que va a suceder aquí y el contexto internacional, ¿no? Seguro. Lo que sucedía en Europa, en España en particular. Seguro. Bueno, ¿cómo se va desencadenando la situación y cómo en Catamarca, si podemos llevar del macro al micro la visión? Claro, ¿qué pasa? Cuando sucede este evento en Buenos Aires, 25 de mayo de 1810, a través de la famosa circular que hemos estudiado en el colegio, Sí. la del 27 de mayo, es cuando se les pide a las provincias, a las ciudades del interior que integraban el virreinato, que envíen diputados. Y eso lo pide ese es la primera junta. Eso lo pide el Cabildo, exacto. Ese es el momento en que se vincula, digamos, el evento porteño se extiende. Sí. O sea, necesariamente toman conocimiento de los cabildos, que era la institución más importante de la ciudad. Sí. El cabildo es fundamental. Y por eso, en los cabildos de las ciudades del interior, es cuando se inicia el proceso de elección de los diputados. Perfecto. Entonces, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago van a tener que enviar diputados para participar de esa junta grande, Claro. que era decir, bueno, hemos tomado esta decisión, ahora nosotros compartimos con ustedes, y la teoría, la hipótesis de Juan José Paso que dice la hermana mayor. Sí. O sea, Buenos Aires se toma esta atribución, toma esta decisión y la comparte con Claro. el resto, ¿no? Entonces, ¿Quién de los próceres? Porque hubo esta visión de que llegaran justamente del interior a formar parte de quienes tomaban las decisiones, no le haber caído bien a muchos porteños. claro, está la rivalidad entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, Sí. ¿no? Que son las divisiones del momento, complicado, ¿no? Porque Sí. imagínate, Puma, que se trataba de, a ver, ¿qué busca esta revolución? Sí. Debíamos organizarnos. A partir de ahí, 1810, el otro evento importante va a ser 1816. Ujú. Y el otro evento, hay varios otros, Sí. ¿no? Pero el otro importante va a ser 1853, con la Constitución. Claro. Porque a partir de esta separación de España, necesitamos organizarnos y tener una forma de gobierno y, bueno, y primero declarar la independencia. Claro. Entonces, ese proceso que se inicia en 1810 se cierra en alguna medida en 1816 y casi totalmente en 1853 con la Constitución, porque el Congreso de Tucumán solamente cumple con uno de los dos objetivos, que es declarar la independencia Seguro. y no organizarnos con una Constitución. Todo ese proceso arranca a partir de 1810. Seguro. Eso es lo novedoso, y por eso las ciudades del interior, Catamarca incluida, va a tener que ver cómo se acomoda y cómo se vincula, digamos, en esta nueva situación política Claro. que se estaba dando, que era totalmente inédita y que nadie sabía cómo era esto de cortar vínculos con la corona, cuando en el Cabildo de Catamarca, en noviembre de 1811, un solemne Te Deum en la iglesia matriz en homenaje al rey Fernando VII. Claro. Entonces, la idea de que las cadenas se rompen y todo eso que figura en los actos escolares, que Sí. celeste y blanco, papel crepé, no hay mucho de eso, porque Seguro. en realidad el proceso es lento, es gradual, y no se sabía bien cómo era Claro. esto de cortar vínculos y en qué situación quedamos. Inclusive... Hay que ponerse en ese contexto, ¿no? Claro. Y entender lo que Inclusive en pasaba. el mismo cabildo habían españoles.
El cabildo era netamente español, bueno, criollos con el tratamiento de españoles y españoles nacidos en España, ¿no? Pero Claro. el español también se le decía a quienes pertenecían a las familias principales Claro. criollas. En realidad, justamente ese es el tema. Entonces, no es que había, digamos, algunos tenían claro el asunto, pero no la mayoría. Eso de que el pueblo quiere saber de qué se trata, Sí. en realidad el pueblo no sabía mucho de lo que pasaba en el cabildo, que era un ámbito acotado a la clase dirigente. Claro. Entonces, la noticia y lo que sucede luego, hay un libro muy lindo de Félix Luna que se llama Segunda Fila, y ahí escribe un capítulo sobre un pescador que en Buenos Aires pasa por la Plaza de Mayo, va hasta el río a pescar, y le cuenta a la mujer cuando vuelve a la casa que vio mucha gente en el cabildo, ¿no? Es una recreación para decir, bueno, el pueblo, el común no estaba al tanto No estaba de tan atento, claro. porque de esto ni siquiera lo tenían claro los que estaban tomando decisiones. Claro. Vos imaginate que la revolución se impone por la fuerza, Sí. y en Córdoba y en Cabeza de Tigre va a morir Liniers junto con sus compañeros de pensamiento, digamos, que eran contrarrevolucionarios. Claro. Es decir, que costó mucho, y la guerra de la independencia que se origina a partir de ese momento va a ser, digamos, va a impactar no solo en la economía, sino también en la demografía de todo el norte, Claro. porque Catamarca incluido, todo el norte argentino va a ser escenario de esas luchas, ¿no? Claro. Con Belgrano, con San Martín, es decir, todo ese contexto que arranca a partir de 1810. Es importante siempre, digamos, volver a este momento revolucionario porque es el corte. Me da la sensación como que empieza a germinar o a tomar forma toda esta historia a partir de las invasiones inglesas, Sí. donde se da ese despertar del pueblo de decir, no, podemos defender nosotros. Es un hito histórico real, y luego están los acontecimientos del Alto Perú, 25 de mayo de 1809, con la cuestión ya netamente revolucionaria. Vos imaginate, Puma, que la Universidad en Chuquisaca tenía una alta dosis de cuestión de revolución, ¿no? Claro. en quienes se formaban en esa institución universitaria. Y por eso muchos salteños cercanos a Chuquisaca van a tener ese germen ya revolucionario y más o menos lo tenían claro. Pero no pasaba lo mismo en muchas de las otras ciudades, Catamarca, por ejemplo, donde salvo algunos pocos referentes que estudiaban en Córdoba, podían tener algún vínculo con este Claro. proceso revolucionario. Complejo, ¿no? Seguro. Complicado de entender hoy cómo en ese momento, a través de las comunicaciones, estaban ellos vinculados. Había un grupo de abogados en Salta muy fuerte que estaba influenciado porque habían estudiado, habían mamado, Claro. digamos, en la universidad esos contenidos. Claro. También me da la sensación como que era qué poca luz se podía poner en Catamarca, digo, a todo esto, cuando en el mismo Buenos Aires, donde se gestaba y generaba, habían inclusive dentro del mismo cabildo, mismo de la revolución, que tenemos la estampita toda, había gente que decía, no, esperemos un poco, porque Pero lo totalmente, reorganicemos hasta que vuelva totalmente. el rey. Y hemos esperado un poco hasta 1816 y después también hemos seguido esperando, porque el corte, ese corte abrupto, que a veces pareciera que fue así la historia argentina, Sí. no es tanto, ¿no? Entonces, es bueno investigar y trabajar los matices, Sí. ¿no? Esos tonos que están entre el blanco y negro, porque en realidad ahí está la esencia, digamos, de comprender este proceso separatista. Seguro. Porque era complicado, había que, digamos, cortar ese vínculo y organizarnos. Y en pos de esa organización nos llevó medio siglo, hasta 1853 con la Constitución Nacional. Usted que se basa en documentos, ¿hay documentación? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien escribió algo sobre nuestra escarapela? French y Beruti repartían escarapelas celeste y blanca de seda. ¿Qué pasó? ¿Qué lo vendieron? No eran escarapelas, eran cintitas. Era cinta. Eran cintitas. El tema de los colores, que ahora está de moda, el tema de los colores de la bandera Sí. y todo lo demás, eso está muy claro en la correspondencia de Belgrano. Sí. La bandera, y dice Belgrano textual, y la mandé a hacer celeste y blanca con los mismos colores de la escarapela. Escarapela Sí, que sí, no sí. existía todavía en los días de mayo, ¿no? French y Beruti andaban en otras cuestiones interesantes porque Sí. eran operadores políticos, Claro. ¿no? Ellos estaban en algunas logias y manejando esa información importante. Pero la escarapela y la bandera celeste y blanca y celeste, dice Belgrano en la correspondencia Puma, porque vos Sí. imaginate,
Si empezamos a analizar químicamente una tela, y bueno, van a surgir variantes y va a ser un problema, Sí. pero si el creador de la bandera en una carta de puño y letra dice que es celeste y blanca, es celeste y blanca. Claro. Por eso, en realidad, hay veces que en la historia argentina surgen temas como si fuese una moda, entonces todo el mundo habla de eso y lo repite, pero Sí. en realidad hay que volver a los documentos. Seguro. Y Belgrano creó la bandera y él dice que tiene ese color. Claro, pero De hasta los ese mismos de la entonces- escarapela, porque primero Claro. fue la escarapela y luego la Y bandera. hasta ese entonces, ¿qué enseña? ¿Qué pabellón se utilizaba? De España. España, De España. España. Claro. Incluso los colores de los Borbones, que son los colores de Celeste. nuestra escarapela, es un tema también para seguirlo. Sí. ¿No? Nada que Belgrano miró el cielo y vio celeste y blanco. Claro, no, los que estaba cruzada la nube, no. Eso Había es un una trasfondo cuestión político en todo esto. poética. No, claro. Claro. Incluso la corona española, Carlos III figura en todas las pinturas que se conocen con la banda celeste y blanca. ¿No? Claro. Incluso hasta se especulaba, digamos, que era una, digamos, a nivel no inconsciente, sino ocultamente Sí. preservar esos colores. Pero bueno, eran los colores que pertenecían a la Casa Real. Vos imaginate, Puma, que Belgrano va a ser uno que durante el Congreso de Tucumán en sesión secreta va a proponer la monarquía como una forma de gobierno. Sí. Es decir, ese corte abrupto no es que no quiero saber más nada con esa forma, sino ver cómo nosotros nos organizamos, pero con esos modelos de gobierno. Y un Claro. modelo de gobierno era la monarquía. Sí. Y habíamos estado gobernados por los Borbones desde el año 1700. Claro, era un Antes modo de gobierno que ya conocíamos. que se Ya conocía se había experimentado. y que se corría el riesgo de si aplicaba una república desde el vamos, en ese momento, no ser reconocido por las potencias europeas, ¿no? Claro. Entonces, la forma de gobierno era... Y en eso también hay que buscar las cuestiones simbólicas, ¿no? ¿Por qué los colores? Y Belgrano, promotor importante de la monarquía como forma de gobierno en el Río de la Plata, en eso Seguro. que se estaba organizando. Yo me han informado, no creía que yo lo leí, no lo leí, pero digo, Google, seguro, no, nada, no, ni siquiera. Googleé, y me digo, había como de esto que hablábamos, ¿no? Que había una postura, algunos más radicales de romper con Europa, con España, y otros que decían, no, negociemos, pará, esperemos. Pero digo, dentro de esa facción radical estaba claramente Belgrano, Castelli creo que también estaba allí. Bueno, Mariano Moreno. Y Mariano Moreno, Mariano que Moreno justamente va a morir en alta mar, ¿no? Sospechosamente. Sospechosamente. Sí, las cosas se solucionaban así. Vos imaginate que lo mandan a fusilar a Liniers Sí, y Ortiz de Ocampo, que tenía la orden de matarlo, de fusilarlo, él dice, no lo voy a hacer porque fue mi jefe en las invasiones inglesas, la Claro. cuestión de lealtad. Y fue Castelli y lo fusiló. No, se ahogaba con sangre el asunto y se impone con la violencia, ¿no? Entonces, eso también es importante en una revolución, cómo los mecanismos llevan a esas situaciones extremas, donde Seguro. van a morir fusilados. Liniers, lo nombro a él porque ha sido virrey, porque era un referente político, y como ha muerto mucha gente en los enfrentamientos bélicos durante la Guerra de la Independencia. seguro. Usted me va a recordar porque yo no me ubico bien. Ya Catamarca era Catamarca, ya estábamos totalmente independizados de Tucumán en ese entonces. No. Esto es 1810. Vos recordás, Puma, que recién en 1821 En el 21. va a ser la autonomía. Las se va a declarar autonomías, la autonomía. que se decretan varias Claro, autonomías. A partir de ahí vamos a hacer provincia, Bien. ¿no? Mientras tanto era la ciudad y su jurisdicción. Por eso la importancia que tiene el cabildo, institución fundamental en una ciudad, y por eso desde Buenos Aires se manda a los cabildos para que manden diputados. Es muy pintoresco, interesante las elecciones de diputados en todas las ciudades del Tucumán, del actual noroeste argentino, Claro. porque es el momento donde van a medirse también las fuerzas políticas y también económicas y sociales de bandos que van a tratar de imponer sus candidatos. Todo del mismo grupo, ¿no? Todo del mismo grupo, solo que van a surgir líneas que la historiografía, Tulio Alperín Dongi, que es un historiador que nosotros seguimos, habla de quienes hicieron la carrera de la revolución, los revolucionarios y los que estaban todavía en la línea española, pero en realidad todos perseguían lo mismo, la lucha por el poder, conquistar el poder, ¿no? Porque todos están de acuerdo en enviar diputados a Buenos Aires. O sea, si vamos a mandar diputados es porque estamos de acuerdo con la conformación de la Junta Grande. Pero es interesante al interior de los cabildos cómo se empiezan a mover todos esos espacios y círculos de poder para imponer candidato
para imponer su candidato a la diputación. ¿Y tuvo influencia posterior esos diputados que viajaron de Catamarca? Para allá viajaron de Catamarca, me imagino que estuvimos ahí nosotros. Y bueno, viaja José Antonio Olmos de Aguilera, bueno. elegido diputado por Catamarca en 1810. ¿Vuelven a Catamarca y tiene influencia eso? ¿Modifica el mapa? Él vuelve a Catamarca y él pasa a ser un referente, ya lo era, Sí. sigue siendo un referente político importante. Vos sabés, Puma, que Olmos de Aguilera, elegido diputado en 1810, es electo diputado nuevamente en 1816 para el Congreso de Tucumán, solo que dice que está enfermo y no puede hacerse cargo de esa representación. Y luego va a ser electo diputado en 1821, o sea, Sí. 1820-21, 10 años después de la Revolución de Mayo, para la República del O Tucumán. sea que era muy influenciable o Y sin influente en duda, la política y viste local. que a veces en la actualidad por ahí se dice que muchas personas perduran Sí. este mínimo 20 años representando a Catamarca. O sea, Ya veníamos bien. digamos, cómo se movían los círculos Sí, y, sí. y cómo era la renovación, ¿no? Claro. Porque si durante 10 años la misma persona, pero era un vecino reconocido, destacado. Y lo que pasa es que cuando ellos llegan a Buenos Aires surge esta disputa entre los que querían y no querían los representantes del interior, y la Junta Grande se disuelve y son expulsados de Buenos Aires. Exacto. Por eso no va a tener influencia, digamos, esos diputados que son electos. Licenciado, la verdad que nosotros queríamos poner esa luz sobre la sombra del Villiquen, ¿no? De esa simplista visión que siempre tuvimos. Pero el Villiquen tratar- igual es importante, ¿no? Claro. Porque es el caminito para avanzar. Para saber el tema que no sigamos hablando con el Villiquen a esta altura. A esta altura. A esta edad. Exactamente. Conocer un poco más. Por eso lo queríamos hacer. Un verdadero placer. No, el placer es mío y muchas gracias como siempre. Que tenga un lindo día de la patria. Igualmente, feliz día de la Va a tomar bollito, algo de eso, ¿no? Me imagino. Y lo que locro seguro en casa. Muy bien. Señoras y señores, nos vamos a una pausa. 2 minutos, ya volvemos.